bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, excusamos la ausencia de Danilo Climent, que está fuera del país en el día de hoy, y aprovechemos muchísimos temas que tenemos sobre el tapete, un resumito que tenemos para el día de hoy, pero yo decía aprovechemos la presencia de Juárez Castillo para, aunque sea, yo diría brevemente, porque hay muchos temas sobre el aspecto migratorio, sobre la interferencia de una serie de organismos que meten las narices en la realidad dominicana, y que quisiera que nosotros llegáramos a donde no podemos y a donde ellos quisieran realmente poner el país de rodillas, sobre todo y especialmente en el tema migratorio, para tratar con él una preocupación que no deja de estar latente sobre la ACNUR, que quiere imponernos cosas, manejar situaciones en perjuicio del interés nacional. Y esto a propósito de una visita que representantes de esa entidad hicieran por la Dirección de Migración. ¿En qué pasos andaban? ¿En qué pasos andaban? ¿Y qué petitorio vinieron a hacerle al director de Migración? Suerte que hay dominicanos con el ojo abierto, el ojo avisor, para advertirle, y se le hizo a tiempo, al director de Migración: ojo con eso, cuidado con las visitas o las peticiones imprudentes. De manera que demos la bienvenida a Juárez Castillo y comencemos por ahí. ¿A qué vino esa gente de ACNUR y cuál fue la excusa para visitar al director de Migración? Bueno, yo muy complacido, Encarnación, de estar de nuevo en este sondeo tan apreciado por nosotros, que he tenido el honor de venir varias veces hace un tiempo ya, pero que ahora con mucha oportunidad por los temas nacionales que se están recalentando, porque son temas nacionales que están vigentes desde hace mucho. De hecho, este ha sido simplemente nosotros recordándole al director de Migración, que ya lo hicimos por la vía de las redes sociales, lo nefasto que ha sido el accionar de la tal ACNUR. Es decir, el venir aquí otra vez, un organismo internacional. En este momento. Si es neutro, siempre hay que verlo con precaución, porque nosotros obviamente hemos sido víctimas de una gran conspiración internacional para descargar la crisis de Haití o mudar a Haití para la República Dominicana. Pero en el caso de ACNUR, ahí está muy fresco lo que ha hecho ACNUR. ACNUR ha sido la punta de lanza, diríamos, intervencionista de la invasión migratoria haitiana. Es decir, que cuando visita un organismo tan sensitivo como la Dirección General de Migración de nuestro amigo el vicealmirante, que está dirigido por nuestro amigo el vicealmirante Lee Ballester, que es una persona de mucha firmeza y que simplemente lo que nosotros estamos es recordándole: esos son enemigos hostiles. ¿Por qué? Porque aquí ha venido ACNUR a la República Dominicana siempre a violar la soberanía nacional. Por ejemplo, ellos me alegaron en uno de esos intercambios de redes que tuvimos con ellos, que nosotros sí somos signatarios de la Convención de Refugiados del año 1951, la que se hizo después de la Segunda Guerra, y su protocolo posterior en el 67, ¿cierto? Pero ambas convenciones le impiden a ACNUR estar de injerencista y mucho menos presionando la soberanía de los países. Sobre todo porque si somos signatarios de algún acuerdo internacional o alguna convención de esa, realmente eso no queda sin efecto cuando viola la Constitución. Claro, los primeros que han violado esas convenciones son precisamente la gente de ACNUR. Recuérdense cuando vino aquel fresco de Vargas Llosa, después de la sentencia del 168, a enfrentar a la sentencia del 168 en violación de nuestra Constitución. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes. Equivalen a normas constitucionales. Este es fresco. Además que son normas nacionales. Claro.
de un país con su derecho a su autodeterminación. Claro, defendiendo su nacionalidad. Claro. Que recuerden, y por eso se lo rememoramos hasta con imágenes, cuál fue el accionar de ACNUR. ACNUR vino aquí a establecer con los cómplices que tenía aquí, porque tenía muchos periodistas, abogados, que eran cómplices de esa maniobra contra el país, a pedirle a la República... Que no han cesado ni las maniobras, no, ni esos representantes. Claro, y no solamente eso, tuvieron la osadía, incluyendo a ONU, del cual ACNUR es una especie de brazo de guerra migratorio, de pedirnos a nosotros que modificáramos nuestra Constitución y hacernos condenar con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ellos han sido los adversarios ideológicos para nosotros, para tratar de arrodillar a nuestro país. Hubo que expulsar a Vargas Llosa al final, claro. Ustedes recuerdan, amables televidentes, hubo que votarlo, vamos a llamar, de aquí, porque ya era un abuso lo de él. Entonces, ese es el organismo que nunca ha cesado en su accionar contra la República Dominicana. Es más, en marzo del 2024, cuando el presidente Abinader ordenó que se aumentaran las repatriaciones y que el país empezara a hacer valer su soberanía en una forma tangible, los primeros que salieron pidiendo que eso parara y metiendo presiones internacionales fueron la gente de ACNUR, el famoso señor Tuc, diciendo que República Dominicana tenía que parar, detener la deportación de ilegales. Dándole órdenes al país. Porque yo pregunto, cuando el presidente Trump en Estados Unidos, ni siquiera por ley, sino por una orden ejecutiva, toma una decisión, incluso a veces una mera declaración. Eso hay que ejecutarlo. Eso hay que ejecutarlo, sí. Y las autoridades lo están ejecutando. Claro. Y yo no veo que... Pero esos organismos no respetan a las naciones. Al revés, ya se ha demostrado que todos esos organismos multilaterales habían sido tomados por poderosos lobbies que se lucran de esos negocios de la migración. ¿Por qué? Porque en la medida en que debilitan, lo estaban haciendo con el propio Estados Unidos. A Estados Unidos lo estaban disolviendo con una ola migratoria de casi 11 millones de ilegales que se metieron en 4 años. Todos esos organismos, por eso es que el presidente Trump está pensando hasta de abandonar la ONU. Ya abandonó la Organización Mundial de la Salud, que era otro foro globalista. Bueno, ahí el ministro, que yo tengo justamente algo que tiene que ver con el presidente, el secretario de Salud, Kennedy, sí, que va a revisar una cantidad de cosas, claro, que realmente lo que estaban era matando a los pacientes. Porque el globalismo, es, en nuestra opinión, el intento más rotundo de imperialismo mundial que ha tenido la historia de la humanidad. Esa gente ha querido gobernar desde Davos y centros de poder donde hay trillonarias fortunas a las naciones, arrodillarlas, borrar fronteras, mandar el flujo migratorio para donde consideren, lucrarse de la migración desesperada que llega a los pueblos para dar su mano de obra esclava prácticamente por nada. Es decir, todo eso incluso es lo que ha estado desmontando el presidente Trump, con el apoyo incluso de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y ha sido providencial que apoya a Trump en la preservación, porque entienden que eso es fundamental para preservar la integridad de los Estados Unidos. En el caso nuestro, la receta que esa intente globalista mundial de dominio tenía es fusionarnos con Haití. Claro. ¿Cómo? Es implosionando criminalmente Haití. Lo dejan en manos del crimen. Dicho sea de paso, la bodega de todo el narcotráfico de América ahí. Y luego pasan, llegaron unos extraterrestres que nadie le puede poner la mano, que tienen a la población haitiana desesperada. Entonces le ponen un membrete de refugiados a lo que son cuerpos poblacionales invasivos de la República Dominicana. Esa ha sido la receta y la han estado ejecutando. Entonces, ¿qué le advertimos nosotros a nuestro amigo, y no solamente a él, sino al propio gobierno? Que el presidente Abinader ya rechazó en una forma pública las acciones de ACNUR, públicas,
Que lo había hecho el presidente Fernández también. Y también lo hizo el presidente Fernández como líder, expresidente Fernández como el líder de la oposición que ha sido. En otras palabras, ha habido un consenso nacional contra Artur. ¿Por qué? Porque ha sido ofensiva el manejo de ellos. Eso no tiene que ver nada con diplomacia. Esa gente ha venido a ingerir y ya tenían... ¿Pero por qué? Habida cuenta, Luis, Juárez, de lo que ya se conoce de ellos, el accionar y los propósitos, entonces, ¿por qué se les permite, en este caso, ellos piden que los reciban y los reciben? Esa es la parte que nosotros entendemos que ¿Cuál es la quizás capacidad de incidencia, de influencia o la jurisdicción que ellos tienen sobre nuestro territorio? Las intenciones las sabemos, Sí. pero de entrada, esa visita es irregular desde el punto de vista administrativo también, independientemente de lo legal. Primero porque es un organismo hostil, pero esos organismos con quien tienen que reunirse es con la Cancillería de la claro, República. No con los organismos como la Dirección de Migración, ni con la policía, ni con el ejército, porque son los organismos encargados de aplicar nuestra ley migratoria. Migración lo que hace es aplicar la ley migratoria. La ley migratoria, no la ley de refugiados. Es más, hubo una ofensiva, y tú lo recordarás, de todo ese entente globalista mundial sobre República Dominicana, sobre el presidente Medina anterior y sobre Luis Abinader, el actual, para que le firmaran el famoso pacto de migraciones que tenían renuncia de la ONU. antes de eso, recordemos... Y el pacto de refugiados, ambos del 18. Antes de lo del pacto, recordemos, o después, recordemos las presiones que hubo a propósito de la sentencia, la 168-13, que obligó, diría yo obligó, porque tú no tienes por qué hacerlo lo que no quiere y lo debe, al presidente Medina a emitir un decreto que después dio lugar a una ley, claro, ley inconstitucional de todos los puntos de vista, para tratar de regularizar, creo que a unos 750,000 haitianos, que todavía están alegando que quedan gente de esas, pero fueron muchas las que filtraron por ahí, en una franca violación a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, claro, pero no solamente eso, es porque el plan no ha cesado. Esto es otro capítulo del plan. De hecho, voy a hacer un anuncio de que por una honrosa encomienda de mi padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, me concedió la posibilidad de conducir el programa La Respuesta de este domingo, donde nosotros vamos a rememorar para el país el audiovisual que hicimos en la Fuerza Nacional Progresista y presentamos al público sobre la crisis que vino después de la luminosa sentencia 168 del 2013, que salvó desde el punto de vista jurídico constitucional y protegió con acero la nacionalidad dominicana, rechazando las presiones de que se considerara dominicanos a los hijos de extranjeros ilegales, alegando de que porque nacieron aquí. Aunque se preservó la nacionalidad, sin embargo, la independencia del país en esa materia, sin embargo, el tema migratorio irregular ha seguido. Ahí vamos, pero por ha eso... seguido y ha desbordado por demás. Claro, claro. Por eso es importante y nosotros consideramos que lo debemos pasar ahora. Porque todo eso que está en ese audiovisual de 47 minutos, secuencialmente, eso está desde el día que se dictó la sentencia hasta la actitud duple de Danilo Medina y su gobierno, que tenía el superministro Montalvo en colivete con la USAID, que estaban en el plan de fusión. No, pero que el propio presidente Medina... De integración binacional, que recordemos que el presidente Medina en Cuba, que muchos lo aplaudimos, el discurso defendiendo un discurso allá, y sin embargo, después vino con el decreto aquel... Prohibió 3 años y medio la deportación. Exacto. Oigan eso, señores. Aquí se metieron como 1,5 millones de haitianos. Quizá 1,200,000. Se metió con motivo de eso. Claro. Y el plan de regularización que se hizo, ellos no se acogieron al plan de regularización porque a ellos no les interesaba. Se acogieron casi 210,000.
de los cuales calificaron realmente 60 y pico de mil. Y han ido a buscar su papel en menos de 20.000, porque a ellos no les interesa regularizarse, a ellos les interesa ocupar a la República Dominicana. Claro. Y la informalidad es su disfraz. ¿Por qué? Porque de entrada ellos le odian identificarse, porque ellos tienen hasta el atavismo de que si se tiran una foto, se les roba el alma, ese tipo de cosas. El tema es que no haya control sobre ellos. El invasor no le interesa estar registrado como migrante. Que sepan quién es ni dónde está. Para hacer lo que le da la gana. Exactamente. Por eso es que esos que están diciendo ahora de que hay un segundo plan de regularización son una trampa. Y se lo hemos dicho al presidente, que gracias a Dios parece que ha rechazado todo intento en ese orden. Porque los planes de regularización aquí lo que han servido es para estimular la invasión migratoria haitiana. Pero claro. Por eso es que nosotros nunca vamos a cansarnos, y por eso exhorto en tu espacio a todos los oyentes de este espacio y que ven este espacio muy conocido, a sintonizar el programa La Respuesta el domingo, porque vamos a rememorarlo completo. Eso, lo que está pasando ahí ahora ha hecho metástasis. Todo eso que sale ahí, incluso empieza con un carro que salieron 22 haitianos ilegales del mismo vehículo, un vehículo pequeño. Eso ahora lo vemos a diario. A diario. A diario lo vemos. Porque lamentablemente, aunque el presidente ha hecho un esfuerzo, él particularmente, ha hecho un esfuerzo loable que nosotros hemos apoyado, sobre todo con el muro y las posiciones. Le está llegando... Con el muro eso se ha quedado corto. Yo recuerdo cuando aquí Vinicito planteó por primera vez el tema del muro. Claro, creo que era diputado con ese tiempo. Sí. Y ustedes lo defendieron, nosotros lo defendimos desde aquí, que incluso hasta planteamos, ¿por qué no se hace un llamado público a la conciencia nacional? Claro. Y eso va a salir más barato. Claro. Entonces se inventaron una verja inteligente. Claro. Y allí se ha dispendiado muchísimos recursos en eso, Juárez, pero recordemos que a cada rato aparece un hoyo en esa... eso no ha sido funcional. Por eso te digo, pero es loable que lo haya hecho, porque es un símbolo de la decisión de él de impulsar la protección del país. ¿Qué es lo que le hemos estado diciendo a él? Que independientemente de que esa es una medida loable, que ha valido que nosotros lo apoyemos mucho en el tema migratorio, aquí se firmó un pacto que se llama el Pacto de Nación para el manejo de la crisis haitiana, con 22 organizaciones políticas que se firmaron y como 10 o 12 organizaciones grandes de la sociedad civil pro nación que participaron. Y lamentablemente las políticas que se firmaron ahí no se han empezado a implementar y el pacto tampoco. ¿Pero por qué no? Entonces, eso, nuestra prédica con el presidente ha sido. ¿Quién la ha torpedeado? ¿Por qué? Porque hay intereses de empresarios, de grupos poderosos, de gente que todavía, recuérdate que estábamos bajo la égida hasta hace 2 meses, 3 meses, de un gobierno que era totalmente haitiano, en el orden pro-haitiano en el sentido malo de la palabra, porque si hubiera sido... un discurso antidominicano. ¿Por qué? Porque torpedeando. Si hubiera sido pro-haitiano, hubieran ido en ayuda de Haití, en Haití. Ayuda real. ¿Qué pasa? Que la ayuda perversa que esos grupos internacionales y las potencias le está dando a Haití, por lo menos en el caso de Estados Unidos, ahora diferente, porque Trump tiene una actitud distinta frente al asunto migratorio. ¿Hasta dónde la actitud de Trump, para beneficio de Estados Unidos, nos conviene, o por lo menos nos da a nosotros una muy buena excusa para defender lo que hemos estado defendiendo? ¿Hasta dónde realmente eso? Y sobre todo después de la visita del secretario Rubio al país, y que donde él decía y reconocía que el país tenía derecho a defender su soberanía y que no estaba tampoco, no había venido con agendas ocultas y propuestas indecentes. Realmente, ¿hasta dónde eso nos favorece en función o frente a el gobierno anterior de Estados Unidos, que parecería estar comprometido con esas agendas, o por lo menos tenía la indiferencia? Esa es la parte que te decía,
que nosotros hemos estado insistiendo pública y privadamente con el presidente, de que una cosa era tener una administración como la anterior, que definitivamente ejerció a través de muchos canales directos o indirectos presión para arrodillar a nuestro país en ese plan de permitir el ingreso indiscriminado de haitianos y luego legalizarlos, una especie de fusión de hechos. Y al punto de ni siquiera designar un embajador. Y Unión Europea ni hablar, porque todo el poder globalista mundial estaba en plena vigencia, incluyendo los organismos multilaterales, OEA, ONU, recuérdate. Al servicio de sus intereses. OEA hablando de que en una isla no hay dos naciones, del Claro. tal Almagro. Entonces, ¿qué le hemos dicho al presidente? Nuestro amigo el presidente, que siempre lo hemos distinguido y lo vamos a seguir distinguiendo, porque no dudamos de sus intenciones personales, pero necesita team, necesita equipo. Él no puede tener gente que esté torpedeando lo que es su obra de gobierno en ese orden. Ese es el mayor reto que él tiene actualmente. Olvídate, que se olviden de construcciones, de precios, no. Si no se resuelve el problema de la crisis en una forma firme, todos esos demás indicadores se van a ir, diríamos, deteriorando en una forma prácticamente imposible. Y el frágil gobierno que tiene, ¿qué le hemos dicho? Que tiene Haití hasta donde ¿Qué le hemos dicho? Juárez, eso Sí. puede Ahí voy. por lo menos ayudar a que las cosas no sean tan pesarosas. Pero ahí para el voy. país. ¿Qué le hemos pedido nosotros al presidente? En este momento hay un cambio de gobierno. De actitud. Pero más que de gobierno, de ideología. El presidente Trump ha llegado a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos. Creí En que Estados- era en Haití, no, porque en Haití Unidos, también las cosas con el Ahí gobierno voy. provisional En Estados han Unidos mejorado. en Estados Unidos llegó el presidente Trump con un problema muy similar al nuestro. Sí. Le estaban disolviendo a su país, importándole 11 millones de ilegales. El presidente Trump sí puede conocer, y la administración Trump, porque no llega solo, llega con gente ideologizada de defensa del territorio y de su soberanía. Sí puede entender que nosotros adoptemos una posición dura de defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía. Ahora, habría Porque que igual a ellos. ver, Juan, hasta dónde entonces Trump permite y defiende su posición allá, pero entonces se creen las condiciones entonces para que el problema de allá rebote para Eso acá. es otra cosa. Porque Rebote para acá. Nadie le puede negar al presidente Trump el derecho de expulsar a todos los ilegales que se encuentran en su país. Claro, pero que lo de allá reboten para acá. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no decimos aquí no pueden venir. Endurecer las posiciones. Claro nuestras. que sí. Porque, Luis, nosotros no podemos quejarnos de la invasión migratoria haitiana, porque República Dominicana como pueblo, como país, la ha estado permitiendo, no solamente el gobierno. Por ejemplo, la frontera está custodiada, pero el premio que tiene un ilegal... Una parte de la frontera. Pero el premio que tiene el ilegal que viola la frontera es que le dan un empleo aquí, pagado, y le dan transporte, comida, hasta seguridad social, educación a sus hijos, gratis. Y privilegiando con respecto a los dominicanos. muchas veces. Violando la ley nuestra, porque la ley nuestra, por ejemplo, ordena que los trabajos sean 80 dominicanos, 20% haitianos, y es al revés ahora, y hay veces No, 100% haitiano. es menos que al revés, porque todo En el campo es 100% haitiano. exacto. Entonces, ¿qué significa eso? A veces ni siquiera un 2% dominicano. Entonces, el dueño y claro. la construcción, el dueño de la obra y el ingeniero Entonces, son dominicanos. Después todos los trabajadores claro. y en el campo también la misma cosa. Entonces, en el Pacto de Nación habían todas esas medidas, todas de defensa, porque no hacemos nada con un muro físico allá. Si el muro jurídico de aquí lo que hace es que financia y paga la invasión. Y los empresarios, muchos de ellos, se lucran de esa situación, porque la importación de la mano de obra ilegal es porque la ponen de esclava.
Porque tampoco, ¿Tú comprendes? porque Entonces, no es verdad, yo conozco un poquito de eso, no es verdad que es más barata la mano de obra haitiana, no es verdad. al principio y después suben. Pero no, cuando que ya, desmovilizan a la criolla, ellos son los que ponen ya las condiciones. porque ya no hay criolla, no hay la criolla. han desmovilizado, espérate, hasta que le digan a los dominicanos, no, pero el salario va a subir y los jornales van a ser más dignos, porque este país lo hicimos los dominicanos. Todo este país lo levantaron los dominicanos, que haitianos ni haitianos. Ahora, ¿qué pasa? Que las clases políticas y económicas nuestras se han estado lucrando de importar miseria para beneficiarse ellos a costa del pueblo Ahora, dominicano. los Dicho sea de paso, a mí me preocupa los negocios. en contra de los haitianos también. Claro. ¿Por qué? Porque en la medida en que los traen para acá, no van a buscarle soluciones allá a su país, lo abandonaron, hermano, el crimen. Claro. Pero todo eso es un plan, ¿eh? A mí Todo eso es un me plan. preocupa, entre otras muchas otras cosas, el negocio, que todavía no hay la capacidad de romper el negocio que hay, el tráfico de haitianos, el negocio que hay muchas veces en condiciones inhumanas para ellos, totalmente abusivas para ellos. Claro. Y entonces todavía viene una autoridad militar, un oficial con 2 estrellas, con símbolo de que hay una decisión de Estado, y sin embargo esos negocios burlan esos controles, esas decisiones. Porque ahí es que tiene el presidente que insistir. Hay que poner en práctica todas las medidas que se aprobaron en el Pacto de Nación del año 2022. Y ya vamos a cumplir casi 2 años y pico sin. Y habrá tiempo sin para ejecución. aplicar y cumplir eso. Claro si no que se ha sí, hecho, claro que si sí, no se ha cumplido. claro que sí, es un problema de voluntad política. Obviamente él va a tener que enfrentar intereses de empresariales, grupales, políticos que le van a decir, espérese, porque... Pero tendrá que hacerlo, porque claro, ¿cuál es la si no impronta? tenemos que entregar el Pero país. si ¿cuál es la impronta que Así le va a es. dejar el presidente al país entonces? Exactamente. ¿Cuál es? Por eso quien aprecie realmente al presidente Abinader, en vez de estarle aconsejando a que se haga el loco o el inocente, y ya como él va a salir del poder, no confronte. El que le esté diciendo eso es su enemigo. Todo lo contrario, ahora es que él está en capacidad de hacer cosas para dejar cosas resueltas. Claro, Juárez. porque ya él no tiene reelección. Claro. Gracias, Juárez, por el tiempo que nos ha brindado en el día de hoy. Muchas gracias y a ti. sobre por todo un este tema espacio tan cardinal para el país como cardinal. este. Así es. Así es que gracias, y Juárez. gracias a ti por el espacio. Y entonces nuestro el domingo recuerdo la respuesta. a Climen. El domingo de la respuesta en su horario normal. Yo voy a presentar el documental y a despedirlo. Porque mi participación es simplemente razonar la entrada y la salida. Pero no se pierdan ese documental sobre el tema haitiano, que ahora tiene más actualidad que en el 16. Gracias, Juárez. Vamos, director. Gracias. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, perdón. no me preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, seguimos con nuestro sondeo en el día de hoy, con la ausencia, como dijimos y vimos ya al inicio, de Danilo Climent, que está en el exterior en el día de hoy. Muchísimos temas, vamos a ver cómo podemos resumirlo. Dice el principal titular del Diario Libre de hoy, que el gobierno funcionará las ayudas sociales en una dirección. Gloria Reyes encabezará la nueva institución, dependerá esta vez del Ministerio de la Presidencia. Pero sobre eso hay un decreto que ha estado siendo una especie de misterio, y así lo resalta el Diario Libre de hoy en El Espía. Dice que nadie se atreve a dar explicación clara de las razones por las cuales el decreto 113-25 ha generado toda una suspicacia. Firmado el pasado 10 de marzo por el presidente Abinader, no se ha dado a conocer de manera oficial dentro de los días, de 4 días después de la redacción y rúbrica, cuando manda a fusionar todas las instituciones de ayudas sociales que estarían a cargo de Gloria Reyes, será quien dirija esta super institución, pero parece que por la guerra interna de los presidenciables dentro del PRM se han tardado para darlo a conocer. ¿A quién o de qué sector forma parte Gloria Reyes en este caso? Lo que queríamos resaltar de este anuncio de la fusión de una serie de instituciones para las ayudas sociales es que justamente esa dispersión que hay en la actualidad, unos por aquí, otros por allá, esta institución, aquella otra, y todas en el bono esto, el bono lo otro, y bueno, y lo malo aquello. Esa parte no es la que se presta cuando hay esa dispersión. Entonces ojalá que esto, centrándolo en una sola institución, porque ¿para qué tantos programas sociales o instituciones con programas sociales si una y misma institución puede y debe manejar esto? Ojalá que dé resultado, ojalá. Porque hay otras fusiones por ahí, que ya lo hemos resaltado en otro momento, que no parecen que sean convenientes, sino todo lo contrario, que pudieran ser muy perjudiciales. Y bueno, nos encontramos por ahí lo que pudiera ser el banderazo que ha dado la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el sentido de que ella dice que ella no aspiraba a la vicepresidencia, nunca aspiró a la vicepresidencia. Sin embargo, que su sueño era aspirar a la presidencia de la República. Desde mi punto de vista, bueno, para a buen entendedor, pocas palabras bastan. Por ahí tenemos una imagen de la, bueno, ahí la tenemos, de la vice actual, Raquel Peña, que dice que aspira a la presidencia de la República, a convertirse en presidente de la República. Cuando yo digo el primer banderazo es porque recuerden que mucha gente ha estado pensando y planteando que esa, hasta prueba en contrario, sería la candidata del presidente Luis Abinader para lanzarla
a su no participación, frente a su no participación como candidato, porque está impedido y porque ya está ratificado por él mismo en el sentido de que no volvería a intentar un tercer mandato. Esa sería su candidata frente a los diversos aspirantes dentro del PRM que quieren convertirse o quisieran ser presidente de la República. Pero los que leen, diríamos, entre líneas o conocen de política bastante, están contestes en que le sería un tanto difícil a la actual vicepresidenta convertirse en candidata, por lo menos candidata gananciosa dentro del PRM, candidata presidencial, por lo siguiente. Sí es cierto que ella, en función del desempeño gerencial que ha tenido, de aspectos importantes dentro del sector público, por las tareas que el presidente le ha encomendado en distintos aspectos, en la salud, en la seguridad, en muchísimos órdenes. Sin embargo, el hecho de que tenga un expertise en el sector, en el manejo público, un expertise gerencial, diríamos, en el manejo público, sin embargo, en la parte de la promoción y en el control de las estructuras partidarias internas, ahí es otra cosa. Muy probablemente, si ella fuera la candidata, yo no voy a decir que impuesta, probablemente se hicieran unas primarias, unas elecciones internas dentro del PRM y el presidente baje su línea por debajo y sugiera que la candidata de él es ella, pudiera ganar la convención. Ahora bien, y las elecciones, cuando los otros, yo dije 8, pero son como 6, los otros aspirantes o supuestos presidenciables se den cuenta que le han sacado la alfombra debajo de los pies y que sus aspiraciones o sus posibilidades se quedan cortas frente a una persona que, para los fines, por lo menos políticamente, verían como advenediza, porque si ciertamente ella es una gerente, es una persona con las experiencias y con las capacidades, primero del sector privado, en el sector privado y después ya en el ejercicio de casi 5 años en el servicio público como vicepresidenta de la República, esa experiencia, sin embargo, en términos políticos, pudiera verse torpedeada desde adentro por los propios y actuales aspirantes a convertirse en candidatos del PRM. De manera que esa sería la especie de hándicap que tendría y que no favorecería a la vicepresidenta actual, que, repito, ya ha dado el banderazo. Ustedes verán a partir de ahora la conformación de equipos y la aparición de publicidad auspiciando la candidatura de la actual vicepresidenta para aspirar a ser la número 1 o sustituta del presidente Luis Abinader. De manera que vamos a ver cómo vienen las cosas, pero eso calienta la pista. La calienta tanto como está el Senado, el Congreso, más bien el Congreso de la República, habida cuenta del llevado y traído Código Penal, que después de un montón de años en las cámaras y después de varias propuestas que han sido sometidas en distintas épocas y por distintos sectores, todavía no se aprueba. Y en estos días, cuando se ha dicho que habría código procesal penal, código penal, sin embargo, está la pista caliente y está el hervedero, porque hay y sigue habiendo muchísimas presiones de sectores que cada cual quiere coger la sábana por un canto. Ojalá que definitivamente con la racionalidad que amerita y ya que han dicho los líderes del Congreso o los titulares del Congreso que
no se va a aprobar con la injerencia de ningún sector. Eso habría que cogerlo con pinza, porque justamente por la injerencia y por la presión de distintos sectores, de un lado y de otro, es que no se ha aprobado. Pero el código se necesita, y sobre todo hay que saber que las sociedades se dan las normas, las leyes y las normativas en sentido general que la sociedad se da esas normas que la mayoría encamina, aprueba o decide, y la mayoría debe ser lo que imponga. En este sentido, ya sabemos que una de las cosas que hasta ahora ha impedido ha sido el tema el divorcio, no el divorcio, el aborto y las 3 causales. Eso es lo que ha torpedeado, porque dentro de esas, diríamos, reglas de juego establecidas por la sociedad de manera mayoritaria, está la condena al aborto, y el hecho de que no se abran las compuertas y haya una permisividad. Y las carnicerías que hay por ahí de manera clandestina, que todavía las siguen habiendo y que existen y que es un secreto a voces, no encuentren puerta libre para cometer sus tropelías en perjuicio de la vida. La Iglesia, los sectores conservadores, en definitiva, han sido defensores de la vida, han sido contrarios a esa permisividad del aborto, y hasta prueba en contrario, esta sociedad mayoría o mayormente católica cristiana, es defensora de la vida. Entonces, hay que abogar porque tengamos un código, pero que se respeten las reglas del juego de la mayoría. Esto sin que aplastemos o ignoremos los derechos de las minorías o el derecho a la expresión y a las demandas de las minorías. Pero esas minorías tienen que saber que realmente las reglas de juego no pueden ser rotas así porque sí, o porque sencillamente se hable más duro o se presione más, como hasta ahora es lo que se ha querido hacer. Vamos a hacer la segunda y última pausa, director, y volvemos. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Señores, el llevado y traído tema no resuelto de la desaparición de la joven de origen indio y estudiante de Estados Unidos en un hotel del este del país, con lo que se ha querido asquerosear, yo diría, por una cuestión de lucha de intereses o de competencia del mercado del turismo, han querido asquerosear a la República Dominicana, la imagen del país. Ahí yo creo que no hay que hablar mucho. Sean cual sea el resultado, que ya por el paso de los días parece que no necesariamente sería el mejor con respecto al destino final de la joven desaparecida. En términos de seguridad, digo que no hay que hablar mucho. Allí lo que hay es que aplicar reglas de juego y ser más riguroso en lo adelante con la supervisión y control de la seguridad. Ciertamente que un turista que viene y alquila una habitación o que paga su dinero por hospedarse en un hotel privado, no puede ser un prisionero y tiene que tener determinados derechos a manejarse y moverse internamente en las instalaciones propias de ese hotel o de ese recinto turístico. No menos cierto es que hay una responsabilidad que a cada empresa hotelera, a cada instalación hotelera le corresponde, no a la autoridad nacional, a la administración de cada hotel, de establecer, garantizar y hacer cumplir reglas de juego que no violenten la privacidad ni violenten los derechos que tiene y a la movilidad que tiene un turista después que paga su dinero. Pero la gran pregunta que mucha gente se ha hecho, ¿qué hacía y por qué se permitía que a las 4:30 de la madrugada un grupo de jóvenes turistas estén en una playa, metidos en una playa por demás peligrosa, pero pudiera ser no peligrosa? No es verdad en todos los centros privados, en hoteles, en apartamentos privados, en proyectos importantes como Casa de Campo, como Nueva Romana y otros. Hay horarios y hay reglas de juego para los propios dueños de los establecimientos o los dueños de locales. Usted no puede a la orilla de una piscina que comparte con un grupo de dueños, de condómines, usted no puede iniciar una fiesta o llevar una fiesta
con toda la bulla y todo el desparpaje a cualquier hora de la noche y la madrugada. Hay reglas de juego. Usted no puede tirar los desperdicios y hacer lo que usted quiera. Usted no puede bañarse desnudo en un lugar donde realmente sea un sitio privado o de más asistencia de otras personas. Entonces, asimismo, usted no puede ir a una playa, acudir, coger para una playa a las 3, a las 4 de la madrugada, con o sin compañía, y que no haya una vigilancia permanente de la administración de ese centro turístico, de ese hotel privado. O sea, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde estuvo la seguridad? ¿Dónde estuvo la garantía de la vida y del control de la seguridad de esas personas? Sencillamente ninguna. Porque así como hay cámaras, bueno, debe haber cámaras en todas partes. No había cámaras de camino, pero en la playa como tal no había cámaras. Pero no es solo cámaras. ¿Por qué no había un vigilante las 24 horas del día? Vigilante. No un vigilante para que quieran, como se han hecho, que se han robado las playas y le han permitido en una violación flagrante a la Constitución el acceso al público a caminar por las playas que quedan frente, en las aguas que quedan frente a los locales, a esas instalaciones privadas, a esos hoteles privados. El público común y corriente que no paga los servicios no puede accesar a las instalaciones propias de ese hotel, ni a la discoteca, ni al comedor, ni a hacer uso de las instalaciones a orillas de la playa. Pero caminar por la playa, pasar por la arena, pasar por el frente, eso ni eso quieren aceptar en franca violación constitucional los hoteles. Entonces, no deben estar los vigilantes solamente en el día para ese tipo de cosas que es una violación constitucional, una violación a los derechos fundamentales de los dominicanos. No es para eso que se han hecho de la vista gorda las autoridades, especialmente de turismo, que deberían cumplir y hacer cumplir esa normativa constitucional. No es para eso. Esos vigilantes deben estar las 24 horas del día para garantizar la vida y la integridad de los turistas, de los ocupantes de esos hoteles, sean dominicanos o sean extranjeros, sean de donde sean. ¿Por qué no había una vigilancia o unas cámaras ahí en ese lugar de la playa que advirtiera, mediante esas cámaras, que advirtiera la presencia a horas de la madrugada, 4 y tanto de la mañana, de un grupo de jovencitos extranjeros o turistas que accesaron a la playa y que una parte se fueron y que otros se quedaron y que una desapareció y que otro supuestamente tenía un humo, estaba tirado en un chelo y el sol y la brisa o qué sé yo qué cosa lo despertó, supuestamente. Si hubiese habido un vigilante allí o una cámara que adviertan el centro, control de todo lo que esté pasando a los alrededores de las instalaciones hoteleras o de la propiedad del hotel, se hubiese determinado y se da una voz de alerta de que una turista o está siendo maltratada o está siendo abusada o está siendo arrastrada por las aguas y el tema hubiera quedado ahí resuelto. Entonces, esa vigilancia, si no la tienen los hoteles, hay que exigírsela, si no antes, a partir de ahora, con este caso lamentable, bochornoso e inaceptable, y por demás muy costoso para los intereses del turismo y del país en sentido general. Hacemos hincapié y subrayamos, a partir de ahora hay que establecer vigilancia en las playas, seguridad en la playa, no para entorpecer, no para privar los derechos como se ha estado haciendo, insisto, porque hasta en ese mismo caso de ese hotel, después de esta ocurrencia, se quería hasta que los medios de comunicación que tienen libre acceso a las fuentes de información pasaran las imágenes o pudieran filmar o pudieran grabar.
querían ponerle impedimento. Entonces, eso no se puede, eso no se debe. A partir de ahora, eso debe ser corregido. Hay muchos temas, pero yo quiero, y con esto, director, nos vamos a ir con una joven americana, de nacionalidad americana, que duró residiendo en el país unos 5 años, y ella es testigo, y ella defiende la imagen del país y el comportamiento de los dominicanos, la bonanza del trato y el trato de los dominicanos. Ella es el mejor testigo y el mejor desmentido para todas esas noticias falsas que se han querido o que se han querido aprovechar de esta coyuntura para perjudicar los intereses de República Dominicana. Vamos a pasar esto, director, y por ahí nos vamos. Yo soy americana y República Dominicana es segura. Bueno, lo que está pasando ahora mismo, este caso de la muchacha americana que fue a República Dominicana, a un resort en Punta Cana, y se desapareció. Muchas personas están echándole la culpa al mismo país, República Dominicana, pero viendo los hechos, ella andaba con puros gringos americanos y uno de ellos se fue con ella a la playa en la madrugada. La próxima mañana, a las 9 y pico de la mañana, par de horas después, por la cámara de seguridad, solo se ve que él regresó. Ella no. Se fue a su habitación a descansar o qué sé yo, y no reportó a ella desaparecida hasta las 4 de la tarde ese mismo día, o sea, 7 horas después. Lo están interrogando, él está cambiando su historia cada vez que habla con la policía, y yo no veo cómo las personas están culpando a República Dominicana por lo que está haciendo un gringo. Yo vivía en República Dominicana por 5 años y yo me siento más segura allá que acá en los Estados Unidos. Yo